Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos has pintado a los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgando sobre el Atlántico. Y yo creo que la exposición ha sido muy completa y muy clara. Y yo me voy a limitar a hacer algunas pequeñas apostillas, no tengo ninguna discrepancia ni nada importante que añadir, pero sí quisiera resaltar, por ejemplo, que esto que está sucediendo, esto que nos ha descrito Eduardo, no es algo que venga por casualidad, ni es una reacción que pudiera estar equivocada y o pudiera revertirse de las grandes empresas, sino que es un elemento de una línea política que lleva desarrollándose hace muchos años. O sea, la crisis puede haber puesto sobre el tapete este tratado, pero como lo ha dicho, había otro. Y hay otras muchas cosas que se puede encontrar en Internet. En el año, creo que en 94, que en 1994, la OMC hizo un acuerdo que era verdaderamente espantoso. Si lo busquéis en Internet, veréis que amenazaba o abría el camino para todo esto que nos ha contado en términos muy genéricos. Ya era un proyecto. Es decir, el capitalismo industrial, aparte, no quiero entrar en cuestiones muy de fondo, aparte de que está subordinado al capitalismo financiero, claramente, no como fue originalmente en Japón o en Alemania, pero es importante que todo lo que tenían los estados en el campo industrial ya se lo han comido las empresas. O sea, prácticamente no hay industria nacional, o son cosas marginales o secundarias. Esto ha sido una revolución muy grande en los últimos años, ¿no? En los últimos, pues desde que empezó la movida esta en los años 60 y 70 hasta que se consolidó en los 80 y 90. Ya no puede comer más. El capitalismo, como dijo Marx, tiene que crecer y tiene que ir explotando nuevos campos. Los capitalistas no son buenos gestores de las cosas, son buenos gestores de sus negocios y de la explotación. Y ahora necesitan comer más cosas, necesitan comer. Y cuando se acabó la industria, tienen que entrar con los servicios. Y el acuerdo del 94 lo plantea con absoluta claridad. Estos se han hecho en acuerdos más importantes, pero por ejemplo, lo que ha hablado él también, el plan Bolonia en la universidad, el vender la universidad a las empresas privadas, ¿qué es? No un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero sí un acuerdo interno de unos cuantos estados para poner al servicio de los intereses de la universidad. Bueno, lo ha dicho también, la enseñanza, la justicia, las prisiones, es decir, el ejército, aquello que se pensaba que jamás podía dejar el Estado, que era su razón de ser, al menos era la policía, el ejército y los jueces, están arrancando del poder judicial ordinario para dar a tribunales que no son tribunales de justicia elementos de estos. Es decir, que por eso decía que es terrible, porque esto es una plasmación concreta en un momento dado, en una situación concreta, de una tendencia que lleva 20 años dicha y escrita, más de 20 años teorizada por algunas partes. Creo que tenemos que ser conscientes, por eso os decía que nos afecta a todos. Lo he dicho, yo insisto mucho. No es un tratado, no es cosa de no es una desgracia, es una maldición que nos va a caer, porque es lo que estamos teniendo y lo que estamos gestando multiplicado por mucho. El segundo comentario que quería hacer es que no tenemos una teoría económica, lo que le preguntaba también a Eduardo antes cuando estábamos hablando, no tenemos una teoría económica alternativa en este momento, pero sí que al menos yo creo que tenemos de plantearnos algunas cosas. Que el keynesianismo ya no nos sirve, porque el keynesianismo es el que llevó a esto. Es decir, que creo que la gente que pensamos en otro mundo, revolucionarios o idealistas o lo que sea que pensamos, o humanistas o lo que sea, que pensamos en otro mundo mejor, tenemos que pensar que no es volver al pasado. Y eso no quita ningún mérito a Keynes, que fue un gigante de la economía, eso nadie se niega, pero vivimos otros tiempos.
y nos encontramos con una falta de teoría importante que poder, es decir, estamos dando medidas alternativas puramente defensivas, estamos protestando cuando nos quitan una cosa, pero no sabemos tener una muestra de cómo nos organizaríamos nosotros si pudiéramos acabar con ellos. Por eso las victorias parciales nos arrancan con cierta facilidad. Esto es una lamentación, si queréis, yo no tengo la solución, la encontraremos entre todos, pero creo que tenemos que pensar que nuestra lucha debe conducir a una búsqueda de una definición cada vez más posible, que no es una definición de gabinete, no es algo teórico que podemos discutir y sacar un modelo, eso no se puede hacer así, pero sí que la lucha, uno de los elementos fundamentales es nuestro autoaprendizaje de lo que hemos construido. Hay referencias históricas. Marx habló de la Comuna de París, bastante, la crítica al programa de Gotha habló de la economía, del reparto, criticó a los anarquistas que querían repartir todo el producto y que no hubiera plusvalía, etc. Tenemos referencias, pero son referencias muy generales, que creo que toda la izquierda tenemos asumida en líneas generales, pero eso no se puede concretar, y de hecho no somos capaces de dar políticas alternativas más que defensistas, y evidentemente el pasado no va a volver, tenemos nosotros que traer el futuro. Y como último comentario, para que esta autocrítica general no quede como que yo soy un pesimista, como digo, no tenemos teoría, no podemos hacer nada, creo que lo que tenemos que hacer es luchar, porque lo que sí tenemos claros todo es que esto no nos sirve. A mí me preguntaron el otro día sobre las movidas de ahorros, el movimiento, Podemos, todo eso. Decía, es que eso no puede ser, es que eso no va a funcionar, es que eso es un idealismo, es que eso es que, digo, lo que no va a funcionar es lo que hay. Eso es lo que sabemos que no funciona, que es la ruina de todos. La ruina. Y con ese espíritu, es lo que os pido que pensemos, en función de lo que decía al principio, que todas las mareas, todos los movimientos alternativos, equivocados, con errores, con esto, todos somos lo mismo. Y que encontraremos este camino que no tenemos si nos decidimos a que la cosa no va de broma, no va de broma. Y empezó diciendo que lo que os ha citado Eduardo eran los 4 jinetes del apocalipsis. Es la destrucción, es el hambre, es la enfermedad, es la pobreza, es la muerte. Eso es lo que tenemos delante de nosotros con el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Lo que me refería es que todo está muy claro, pero lo que a mí me resulta muy difícil es imaginar una estrategia en contra para oponerse a esos objetivos y al propio tratado en una dimensión europea tan complicada, tan difícil, y que es donde en cambio las grandes empresas, el poder económico, sí tienen un acceso muy fácil. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Para intentar oponerse a eso, si aquí, basta con poner el ejemplo de los hospitales, de las hipotecas, la lucha ha sido casi cuerpo a cuerpo, y quizás por eso, de alguna manera, hay una victoria que apuntarse para las clases trabajadoras y para la ciudadanía. Pero en ese ámbito tan lejano, tan abstracto, al que llamar, que es desde la Comunidad Europea, al que todavía no estamos habituados, yo quería que en algún momento de las contestaciones que dieras a nosotros, pues, trataras un poquito ese tema. Vamos a ver, lo tenemos muy claro, el sistema capitalista que está organizado en el mundo entero, está claro que tiene que defender sus intereses, estén donde estén. Por lo tanto, yo me pregunto, desde hace muchísimos años, no desde ahora, desde hace muchísimos años, todos estos tratados los hacen los capitalistas, el sistema capitalista, tanto en un estado como en otro, para defenderse ellos mismos y defenderse de los demás. Por lo tanto, aquí el que queda fuera de juego es el otro contendiente, porque claro, para que haya una producción tiene que haber capital y trabajo. Por lo tanto,
El trabajo, yo me pregunto, ¿qué hacen las organizaciones de trabajadores? ¿Qué hace la OIT? ¿Qué dice al respecto la OIT? Yo no oigo ningún comentario de la OIT por ningún sitio. Mi pregunta es muy sencilla, Eduardo. El Tratado de Libre Comercio, ¿en qué modo trata el negocio de los seguros, en particular los seguros de jubilación de vejez, las pensiones? ¿Podría afectarnos? Pero que no. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, lo que has estado describiendo ya nos lo venía adelantando el premio Nobel de la Paz, el señor que ha hecho tantísimo mal en Hispanoamérica, diciendo que con esta economía íbamos a, es decir, se iba a morir mucha gente, pero los que quedaran iban a vivir mejor. O sea, yo creo que se requiere. Y en el sentido de que no vamos a volver a estar efectivamente a ese estado de bienestar que se nos decía, pues efectivamente no es así. Es decir, que cuando se creó el estado de bienestar en Europa era porque había un competidor que era la URSS y ofrecía los derechos básicos a los ciudadanos. ¿Qué ocurría? Que para decir que bueno, pues el capitalismo no era tan malo, tenían que hacer ciertas concesiones, ciertos derechos a los trabajadores. Una vez caída la URSS, ahí ya se ha acabado todo, es decir, que ese lobo con piel de cordero pues ya no existe, se ha quitado la careta y es lo que es. Y yo lo que creo es que se está produciendo ya una eugenesia, es decir, que no sé cómo vamos a salir de esto con una Europa tan debilitada en lo político. Solamente yo no sé si a través de estos países emergentes, ¿cómo lo veis? Si a través hay una esperanza, porque yo sinceramente lo veo bastante mal en este sentido en Europa. Europa se ha plegado vamos a Estados Unidos, evidentemente. La única que resiste un poquito por intereses es Alemania, que también está en juego toda su exportación. ¿Cómo lo veis si a través de estos países o de América Latina puede haber un respiro y una hora o sea que de esperanza, porque yo lo veo fatal? No sé hablar de esto, pero al último compañero que intervino, cuando hablamos de soberanía, yo todavía hablo de clases sociales. Y tiene mucho más que ver un obrero catalán con un obrero argentino que un burgués catalán con un burgués argentino. Es decir, que no es la unión de los pueblos en ese sentido, que eso lo tratamos porque creo que eso es una cortina de humo, pero que merece otro espacio, el tema de lo que es soberanía. Prefiero hablar de lo que significa para nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, qué significa este tratado de libre comercio, qué significan las guerras que están implementando ahora mismo, que es otro recurso, pero para lo mismo, ¿no? Para que el imperio siga imponiendo, extrayendo las riquezas de cada zona y a cualquier precio, destruyendo pueblos, atropellando la soberanía y atropellando lo que haga falta. Quiero recordar en un titular, con América del Sur también se hizo un tratado similar de libre comercio. Nosotros, lo digo como sudamericana, hay más muertos y muertas por las políticas económicas del neoliberalismo, por los ajustes, que los que mataron las dictaduras militares. Murió más gente de hambre, de enfermedades evitables, hizo más daño a la economía puesta a través de, es decir, dan los golpes militares para luego imponer un plan económico que ha dejado más muertos que la gente que murió luchando contra las dictaduras. Entonces, desde esa perspectiva, un titular. He visto una foto recientemente de Felipe González, el expresidente de Chile, Lagos, el expresidente Cardoso de Brasil, y hablando de las ventajas de las privatizaciones, haciendo un apoyo indirecto a la candidata a presidenta Marina Silva, en contra de Dilma Rousseff, porque justamente es la candidata que va a liberar el banco, que va a permitir que las políticas de los Estados Unidos lleguen justamente a Brasil, que es uno de los motores de los BRICS, no solamente de Latinoamérica, sino que juntamente con Rusia fundaron o sentaron las bases para crear el banco de los BRICS, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias son múltiples, hay que tener una mirada mundial, global, general, porque realmente los zarpazos del imperio vienen de mil maneras, vienen
vienen con tratados de libre comercio, vienen con cualquier tipo de argucias. El tema es que los que siempre nos vamos a hundir y jorobar somos las trabajadoras y los trabajadores. Y a propósito de esto, bueno, si puedes decir algo en cuanto a la referencia del tratado con Latinoamérica, porque allí Canadá ha extraído y sigue extrayendo todo el oro que hay en Argentina y Bolivia y no hay manera de pararlos. Quiero invitarlas, porque mañana hacemos una reunión para decir no a la guerra y no a la OTAN. Tenemos también, como acaba de decir el presidente, tenemos que usar lo mejor de nuestra imaginación para luchar en este momento contra lo que se nos está viniendo encima. Y además señaló un punto importante: nosotros la batalla de la comunicación la tenemos perdida, porque los medios de comunicación no son nuestros. Los medios de comunicación a los que podemos recurrir es meternos por internet, escribirnos entre nosotros, de boca a boca, es decir, nos han reducido. No hay ningún periódico que hable de todo esto. Entonces tenemos que inventar nuevas maneras de comunicarnos, sumarnos a las plataformas, y yo pienso que podríamos incorporar esto a la plataforma de no a la guerra, no a la OTAN, porque creo que es un recurso más de guerra para destruirnos a nosotros. Por favor, mañana a las 7 aquí mismo en el CAU, si queréis venir, bienvenidos, y vamos a abrir bienvenidas para ver qué hacemos para resistir este combate. Bueno, esto es una vuelta de tuerca del neoliberalismo, que antes empezaron con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y las multinacionales de todo el mundo y la socialdemocracia que aceptó todo eso, como ha sido un fracaso, y la miseria que han vuelto el mundo por culpa de ese neoliberalismo, ahora quieren un poco hacerlo a nivel de los grupos económicos en el mundo, para autorizar todavía más al resto del mundo, claro, Estados Unidos y Europa. Hay un dicho que Julio Cortázar decía, que tiene una vigencia enorme hoy, que decía, a ver si me acuerdo, dice: hay que tener muy en cuenta quién pone en práctica la violencia, si los que luchan, los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Pues eso es lo que nos toca a los trabajos. Yo lo que no me explico todavía esa ilusión que hay por las urnas todavía, y yo luché para que hubiera urnas, pero claro, hay que también decir, si no me interesa no se vota. Entonces esa ilusión que hubo en las últimas elecciones, bueno, no, para mí ilusión no hubo, porque para mí el mayor éxito que tuvo las últimas elecciones europeas es que el 55 no votamos. Eso para mí, lo otro estuvo bien, de que el PSOE y el PP se hundieran, ¿entiendes? Pero cuando este señor ha dicho de cómo organizarnos luchar con esta señorita, entonces ¿cómo luchamos? ¿Dentro del sistema que estamos criticando o fuera del sistema? Yo, para mí, un ejemplo a nivel mundial ahora es América Latina, en contra del sistema, no el régimen, el sistema capitalista. Aquí en España, para mí, pues, una iniciativa buena fue el 22 de marzo, la marcha por la dignidad, al margen del Parlamento, al margen de los partidos tradicionales. Yo no soy antipartido, soy anti mala política de los partidos, que es distinto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa ilusión y al Parlamento, Podemos sí ha sacado 6, siquiera no voy a decir, si dice a tal, ¿cómo los partidos de izquierdas moderados, cómo pueden, si estamos en contra del Parlamento Europeo, de las malas políticas, no es solo por perder ¿cómo se llama?, el derecho de opinar aquí, porque ¿por qué votamos aquí si luego mandan aquello? Entonces, ¿cómo se llama? Se manda el voto a ese enemigo común que es el Parlamento Europeo, como dijo Julio Arguita cuando estaba de coordinador general de Unida, que eso es la Europa de los mercaderes. Entonces nos queda luchar al margen de eso y no participar dentro, sino fuera. Y la lucha pacíficamente está en la calle, no en los parlamentos de ahora mismo. Bueno, voy a pasarle a Eduardo del micrófono para que responda lo que escribe. Por el matiz que has hecho, la referencia, la inexistencia o ausencia de teoría económica por nuestro lado. Ya siguiendo además con la conversación que teníamos antes, porque, vale, nosotros no tenemos una teoría económica sólida y coherente que nos dé la posibilidad de crear un modelo productivo, un modelo económico que nos permita vivir a la mayoría de la población bien, es cierto, pero es que ellos tampoco tienen ninguna teoría económica que les permita vivir a ellos mejor que al resto. Es decir,
No, la teoría económica que hoy impera es la convencional, la del pensamiento único, no es más que una tapadera, una excusa que tienen los grandes poderes para seguir haciendo lo que les dé la gana. Porque la teoría económica, cuando uno va a verla, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad. Y por lo tanto, con ello me refiero que es cierto, es muy difícil tener una teoría económica que pueda aplicar todo y que te dé la fórmula perfecta para saber cómo organizarte. Pero no nos podemos engañar, ellos tampoco la tienen, y el modelo económico capitalista de hoy es el resultado de muchísima fuerza, intereses económicos por obtener rentabilidad y rentabilidad y rentabilidad. Es decir, si ellos han conseguido diseñar y aplicar y establecer un modelo de este tipo, nosotros también podremos, en vez de guiados por la rentabilidad, guiados por la solidaridad, por la generosidad, etcétera, etcétera. Entonces no nos tenemos que desanimar por no tener teoría económica, que no quiero tampoco rechazar la teoría económica. Claro que hay muchísimas versiones, muchísimos enfoques, lo que pasa es que no te dan una versión holística, una visión holística de lo que es la economía y cómo desarrollar, cómo afrontarla. Pero sí que hay en determinados ámbitos una teoría económica no keynesiana, ni siquiera marxista, sino nuevas incorporaciones dentro, nuevas versiones de esta teoría económica post-keynesiana, que lo que hace precisamente es coger lo mejor del marxismo, coger lo mejor del keynesianismo y dar aplicación lógica, y nos va a servir para desarrollar el modelo económico futuro que queremos construir, ¿no? Luego, en el cuerpo a cuerpo, el que se preguntaba al principio, es cierto que la lucha se ha hecho aquí para evitar la privatización de los servicios, la liberalización de estos servicios públicos. La lucha ha sido cuerpo a cuerpo, pero precisamente, incluso aunque el Tratado de Libre Comercio se aplique, porque es cierto que no lo he dicho, pero el Tratado de Libre Comercio, el cauce legal, el cauce administrativo, va a ser el del Parlamento. Lo tiene que aprobar el Parlamento, pero también los 28 países de la Unión Europea. Entonces, sabemos que dependiendo de la relación de fuerza que haya en cada Parlamento, pues se aplicará o no. Es decir, tienen una dura batalla también por esa vía. Y en el caso de que se acabe aplicando, pues en este tipo de servicios, como el de educación, como el de sanidad, como el de los servicios públicos de los ayuntamientos, obviamente la lucha va a tener que ser cara a cara, por suerte, porque ahí no hay otra forma. No nos pueden imponer una sanidad pública desde fuera, no nos pueden imponer unos sistemas de transporte desde fuera, se van a tener que ver las caras con nosotros aquí, y eso es bueno para nosotros en el caso de que se aplique. Ahora, otra cosa es pues todos esos otros ámbitos, como la liberalización de los servicios financieros. Eso no hay forma de controlarlo porque va por otras vías. Todo lo que sea la importación de alimentos de este tipo, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero al menos en los aspectos que se han señalado, los sectores que se han señalado, sí tendríamos mucho que hacer. Bueno, tenemos por supuesto hoy también mucho que hacer. Sobre lo que dice la Organización Internacional de Trabajo, la verdad es que yo no estoy muy documentado al respecto, no sé cuál es su visión, pero precisamente porque tampoco hay muchísimas visiones. Yo no conozco a ningún partido político que se haya posicionado todavía frente a este problema, pero tampoco podemos culpar a esos agentes, precisamente porque no hay documentación, no hay transparencia. Si se aprobó que debían estar 30 años estos documentos originadores del tratado ocultos del pueblo, no se podía conocer. Y cuando hoy día vemos que han firmado un acuerdo y se han dado la mano, ni siquiera podemos acceder a todos los detalles. Ahora se me ha preguntado también por lo de los seguros. La verdad es que no lo sé, ni se puede saber. Podemos intuirlo por otra serie de cosas, pero no se puede saber porque no tenemos todavía presente en la mano los detalles. Es que no nos los han dado ni nos los van a dar todavía. Es decir, primero tiene que estar todo muy bien atado para que no vayan dando malas señales, el pueblo reacciona, etcétera, etcétera. Eso es estrategia, ¿no? Totalmente. Pero lo de seguros de jubilaciones, sin duda podemos decir algo clarísimo, que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, y es que es otro nicho de mercado que quieren hincarle el diente, porque desde luego hay muchísimo dinero que no pueden rentabilizar. Entonces estas agencias financieras, estas instituciones financieras quieren por todos los medios que la gente tenga un plan de pensiones privado en vez de que se acoja al sistema público de pensiones,
y lo estamos viendo hasta el gobierno, da desde hace muchísimo tiempo ya facilidades fiscales, beneficios fiscales para que uno se acoja a los planes de pensiones privados. Es decir, que hasta por parte del Estado lo que hay es un incentivo a que abandones el sistema público de pensiones. Y ya lo hemos visto también con la última reforma de las pensiones. Lo que se hace es meter miedo, esto va a ser insostenible y por lo tanto vete a lo privado, es muchísimo más rentable, luego no lo es, como se puede comprobar en los datos, y por supuesto es sostenible tal y como lo dicen, ¿no? Sobre bueno, el estado del bienestar, yo coincido plenamente en el análisis que se ha hecho, en el que la Unión Soviética jugaba un papel importantísimo a la hora de que se pudiera no solo diseñar, sino mantener el estado del bienestar. No son solo los únicos factores que yo señalaría, porque también señalaría la relación de fuerza, insisto, en el ámbito planetario. Es decir, hay muchísimos nuevos agentes políticos y económicos que lo que están haciendo es pujar por parte de la tarta y antes no lo hacían. Entonces, como respuesta a esta emergencia de estos nuevos agentes económicos, lo que se hace es, pues de nuevo, obtener más rentabilidad, porque sabemos, como bien se ha comentado, que el sistema capitalista funciona de esta forma. Aquellos que tienen la palanca de la economía, los medios de producción, aquellos que generan riqueza, son propietarios privados y lo que hacen es solo la van a activar cuando les convenga y solo les va a convenir hacerlo cuando vean que van a obtener rentabilidad, y si no lo tienen porque están compitiendo a pequeña escala, mediana escala, incluso a elevada escala, también compiten estas grandes transnacionales, pues lo que hacen obviamente es atacar a todos los nichos que hayan estado fuera y que están todavía fuera del mercado, todo lo que sea el ámbito público. Con respecto a la esperanza, ¿no? que podemos tener, bueno, yo creo que hay bastante esperanza, ¿no? Y además me remito a la última intervención en la que hay intuyo un pesimismo de... Bueno, realismo. Bueno, yo lo llamo pesimismo a la hora de los cauces parlamentarios. Yo lo que veo es que hay diferentes terrenos de lucha, hay que plantar la cara en todos. Es cierto que, por supuesto, de la calle es importantísimo, y si llegara un gobierno el que fuera a gobernar, o un partido político a gobernar, y no se encontrara con que no tiene ni al pueblo organizado, ni siquiera sabe lo que está ocurriendo, ni siquiera le va a apoyar, porque sigue creyéndose las mentiras de los medios de comunicación dominados por el capital, etcétera, etcétera, pues no habrá nada que hacer, por supuesto, pero es cierto que es una herramienta más, es una área más por la que se puede incidir. Yo la esperanza la veo por ahí, solo porque además, precisamente gracias, y vamos a utilizar el ejemplo de Podemos, simplemente por esa ilusión que están manteniendo a la hora de una nueva agrupación política muy moderna, muy organizada, están dando lugar a movilizaciones en la calle, a ámbitos en los que se está trayendo personalidades importantes a explicar cómo se puede reestructurar la deuda pública, etcétera, etcétera. Quiero decir que esa ilusión, que por supuesto es solo parlamentaria, está teniendo su repercusión en la calle y está habiendo movilizaciones gracias a que la gente está esperanzada gracias a eso, y también porque hay debates y foros los que se están formando que de otra forma probablemente sería muy difícil de conseguir. Con la eliminación de la soberanía, por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa es la clave. La soberanía popular es la que está sobre el ojo del huracán, porque saben que es nuestro medio de defensa frente a los ataques neoliberales, esta nueva tuerca neoliberal que lo que pretende es extraer plusvalía de todo aquello que pueda. Sobre el tema de la cuestión catalana no me voy a meter, porque además creo que no tengo mucho que aportar, y sobre todo porque el tema de hoy no es al respecto. Y sobre el ARCA, ¿no? Intuyo que te referías al acuerdo de Latinoamérica. Pues se vio un buen ejemplo de ver cómo se puede abatir un tratado de libre comercio pensado para y por los intereses económicos, y además da muchos ejemplos, muchas formas de saber cómo organizar la economía, o mejor dicho, las transferencias comerciales, las transferencias económicas entre países, porque no necesariamente han de basarse en la lógica del mercado, la lógica de la rentabilidad, y vemos cómo han proliferado acuerdos en los que se basan en una especie de trueque, ¿no? Yo te doy a ti pues esta cantidad de petróleo, mientras tú a cambio me das pues, una cantidad de médicos, ¿no? En el caso de Cuba y Venezuela es muy claro, pero han proliferado en muchísimos otros aspectos y también ámbitos, y por lo tanto eso es un ejemplo que podemos seguir, porque todo lo que sea
abandonar la lógica de la rentabilidad en este ámbito mercantil va a suponer ese paso del que hablábamos de las alternativas. Claro que no sabemos cuál es la fórmula exacta, pero sabemos por dónde hay que ir, y entonces vamos a ir por ahí a ver qué es lo que sale, porque lo que saldrá lo construiremos todos juntos. Nada más. Voy a decir un par de cosas. Me ha gustado la contestación que me has dado a lo que he dicho de que no tenemos teoría. Me han dicho, y ellos tampoco, y tienes toda la razón. Pero ellos tienen la propaganda, y hay mucha gente que todavía se cree que la tiene. Es decir, te montas de reír sabiendo al ministro de Hacienda que no es un ministro, es un muñeco, no existe, es un muñeco. Yo no sé quién lo mueve, pero es un muñeco. Diciendo cosas que todo el mundo debe saber que son mentiras, pero te cuentan como si tuvieran una teoría económica. Te dicen, si bajamos si la inflación, yo recuerdo igual no se estudia ya, lo que soy más jóvenes, la curva de Phillips, sí, claro. ¿Aún se estudia? Sí, desgraciadamente. Aquello es una cosa que fue una cuestión empírica local, que en un determinado momento se cogieron los datos y funcionó, que no tiene ninguna, y que ya no funciona ni para atrás, a no ser que las vayas corrigiendo todos los días. Y lo mismo digo que de lo que están hablando ahora, que si con el crecimiento, el paro, si no tienen ni idea, efectivamente no tienen ninguna teoría, pero desgraciadamente la gente se asusta, se acojona, digamos, cuando llega el ministro y dice, sí, esto va a caer el mundo y tal y cual. Eso es lo que tienen. Hay que desmontárselo en el campo de la teoría, porque nosotros no somos como ellos. Tenemos que hacer propaganda, tenemos que vender lo nuestro, pero no andar mintiendo a la gente como mienten ellos. Y por eso tenemos la obligación de ser más serios y más consecuentes. En ese sentido lo decía. Y respecto a lo que comentabas de la visión global, bueno, hay una cosa que quería comentar. Lo de la OIT, que le comentó Eduardo, es que ha salido el otro día, ayer creo, diciendo con la boca pequeña que no bajarán más los salarios de la gente. La Organización Internacional de los Trabajadores, la heredera de la Internacional, bueno, no se lo piensen en este momento, pero bueno, o sea, después de 5 años de crisis que llevamos, 5 años y pico de crisis, vienen ahora a decir, ya no aprieten más. Esto es una desvergüenza asombrosa. Y lo que dice de la cuestión internacional, a mí me gustaría mucho que el CAUM, por lo que me importa, fuera un elemento, a nivel que podamos, no creo que un elemento importante, pero un grano más en la lucha cultural, que digamos, nosotros no somos un sindicato, no tenemos otra potencia, pero pudiera ser un elemento de referencia y de enganche en el campo que nos podemos mover. Hoy día nos comunicamos de hacer un acto al año que viene en solidaridad mediterránea contra el neoliberalismo o directamente contra el capitalismo. Os brindo la idea, os pido la colaboración. Todo el mundo que tenga que decir algo, que venga, tenemos un local, posibilidad de expresión, correo, porque lo vamos a hacer evidentemente. España solo no, como si Cataluña, no lo vamos a hacer. A ver, durante todo el rato ha flotado en el ambiente la idea de la comunicación. Hay una cosa que yo tengo clara: la gente no lucha por lo que desconoce. Y es clave en ese desconocimiento. Además, se ha hablado de la falta de transparencia de este tratado. Es fundamental la falta de transparencia en este tratado y en tantas cosas. Este tratado no es nada más que una ampliación, por lo que estoy viendo, de muchos de los apartados de la Constitución Europea. Ese concepto de que todo aquello que pueda ser privatizado debe ser privatizado es el que está detrás de la mente de todos los gobiernos occidentales y en concreto de la Unión Europea. Y esto no es nada más que una subida de un escalón más hacia ese imperialismo, esa fase superior del capitalismo, esa dominación capitalista que no encuentra una alternativa. No, se ha hablado del keynesianismo, también se ha hablado lógicamente, pero ya después de que había una gente que no existía ya últimamente, que era la Unión Soviética,
Efectivamente, el keynesianismo hay que entenderlo mientras existía la Unión Soviética. Una vez desaparecida la Unión Soviética, el bloque del Este, pues ya el keynesianismo ha sido arrasado. Entonces, yo creo que la clave, o una de las claves, y en Latinoamérica lo han hecho, han sacado leyes de control de la comunicación en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Es fundamental. Nosotros, mientras tanto, no solamente no le damos la importancia que tiene. Yo estuve hace relativamente poco en Buenos Aires y fui a la OPA. Y allí hay cerca de 14.000 afiliados profesionales de la comunicación en Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, aquí nosotros, cada quien tiene su, digamos, su medio reducidísimo de comunicación a través de Internet, a través de donde se puede, pero no hay un medio de comunicación alternativo. Es que da pena ver el panorama de la comunicación en España, que está absolutamente copado por las corporaciones industriales de la comunicación. Sus intereses no son los nuestros y ellos están en plena lucha de clases. Ellos no han abandonado la lucha de clases. Nosotros sí. Pues es necesario la didáctica, sobre todo, y la información para recuperar ese concepto que hoy gente que está en algunas formaciones, no en la dirección, sino como militante, afea cuando reproducimos la terminología tradicional de la lucha de clases. Y no digo nada de eso si hablamos de marxismo y de determinados conceptos, a los que algunos directamente criminalizan. Pues bien, que den la solución, porque yo no conozco otra. Y ya es hora de recuperar esos medios de comunicación, al menos uno potente, que pueda ser la alternativa, y que ofrezca no solamente la transparencia que haga falta en muchos aspectos, sino la didáctica necesaria para que la gente conozca los problemas, los asuma y luche por ellos. Si no los conoce, no va a luchar nunca por ellos. Hay esta visión pesimista de que no hay que ir a las elecciones ni ir a los parlamentos. Esto es, esto es un error garrafal y precisamente el ejemplo lo tenemos en América Latina. América Latina, que se ha cargado el Tratado de Libre Comercio LARCA, lo han hecho los gobiernos progresistas de América Latina. El gobierno de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Esto es el ejemplo para nosotros. Allí sí que han plantado cara al Fondo Monetario, al imperialismo y a los tratados de libre comercio y todo. Lo han hecho los gobiernos democráticos de allí. Esto es lo que tenemos que hacer aquí en Europa. Y no, tampoco es cuestión de replegarse cada uno en su país, porque no tiene sentido. La economía está globalizada. No tenemos que salirnos de Europa. Tenemos que hacer una Europa que sea progresista y que sea para los trabajadores. Esta es la lucha que nos toca ahora, librar ahora. Y en ese sentido, me parece que nos ha quedado claro, Izquierda Unida y todo el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, donde también está Podemos, pero está el Partido Comunista Francés, el portugués, Die Linke de Alemania, estamos claramente contra el Tratado de Libre Comercio, y lo hemos manifestado en el Parlamento Europeo siempre. Y el día 11 hay una manifestación aquí en Madrid contra el Tratado de Libre Comercio. O sea que hay que hacer lucha política en los parlamentos y en la calle, y son lo que siempre se ha hecho y hay que hacer. Entonces, decir cosas contra la lucha política es regalarle al PP. El que destroza aquí todo es el PP. Y si nosotros no vamos a la selección, pues vamos. Sin ánimo de prolongar el debate, porque yo creo que ha sido muy sustancioso y además provechoso para todos los asistentes, pero sí quiero añadir una sola cosa que resume un poco mucho de lo que se ha dicho. Yo hace mucho que vengo diciendo que lo que sucede en América Latina es una cosa esencial y que va en contra de cierto pesimismo respecto a la democracia. Es el único territorio del mundo donde la democracia se está utilizando para cambiar las cosas y no para mantener las cosas. Va a cerrar Eduardo. No, que yo sepa, no hay más palabras. No ver ya esa posible Yo muy breve, simplemente comentar un poco, bueno, por lo de la comunicación. Me ha parecido una lectura muy buena, muy oportuna además, y comentar que al menos tienen intereses y todo lo van a hacer en función de los intereses
pero es que sus intereses económicos no coinciden exactamente con sus intereses políticos. Ya me voy a explicar. ¿Qué hace Pablo Iglesias saliendo todos los días prácticamente en los medios de comunicación? Claro, hay una fractura que tienen ellos. La lógica de la rentabilidad se ha impuesto sobre esa lógica de mantenerse en el poder, porque hay una persona con coleta que le está llevando la contraria a todo y está animando a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mirar un poco por ahí, por esa fractura que tienen y dar la batalla, porque la verdad es que no abren una posibilidad importante, y lo del medio de comunicación es totalmente imprescindible. Y yo veo, por ejemplo, me parece un buen ejemplo La Tuerca, aunque aquí parezca que yo esté hablando mucho de Podemos en la intervención, pero es que La Tuerca es un medio de comunicación modesto, pequeño, pero que está teniendo un crecimiento importantísimo, y es una pena que el Partido Comunista de Izquierda Unida nunca haya tenido algo semejante para poder dar a conocer las ideas de Izquierda Unida, porque la gente al fin y al cabo no se entera, ¿no? Y ya para terminar con lo de eso de las contradicciones, no lo comparto precisamente por una cosa: si no estuviéramos nosotros en los parlamentos, estarían ellos y harían todo muchísimo más fácil, sin menos ruido. Tendría todos los medios de comunicación diciendo el 100% del parlamento lo ha aprobado todo, y les daría igual, porque siempre ocultarían la participación en las elecciones y tal. Entonces a ellos les daría absolutamente igual que participara el 40% de la población, siempre que salieran ellos y hicieran todo lo que quisieran, ¿no? Y además las contradicciones son un debate muy ambiguo, porque no podemos ser puros totalmente, y hoy, por ejemplo, es que vivimos en un sistema capitalista y no podemos abstraernos de él. Tenemos que vivir en el sistema con sus contradicciones, y tendremos que decir, maldita sea que estamos en este sistema de mierda y estamos ayudando o cooperando, viviendo en un sistema que causa mucho daño. Pero es que es inevitable. ¿Qué hacemos? Nos vamos al campo a pelar patatas. Es que aquí lo único, la luz, por ejemplo, ya estamos contribuyendo los beneficios de una empresa eléctrica. Es que es totalmente imposible abstraerse. Entonces las contradicciones las vamos a tener siempre, y por lo tanto vamos a usar las contradicciones que inevitablemente vamos a tener para dar la batalla en todos los campos posibles. Y nada. El día 11, no sé si ya lo habéis cogido, el día 11 hay una manifestación específica contra este tratado. ¿A qué hora? A las 7. De Atocha Sol a las 7. Nos vemos allí. Muchas gracias.